En este video vamos a hablar de lo que es la normalización del diseño. La normalización del diseño lo que indica es que la base de datos va a ser optimizada para evitar la duplicidad de información y para evitar la dependencia entre columnas. En una normalización existen 6 niveles de normalización, desde la 1 hasta la 6, luego existen otros, me parece que 2 niveles más el proceso de normalización. En las bases de datos de DB2 de IBM es muy normal que los programadores de RPG y COBOL no utilicen las informaciones normalizadas en el diseño de las tablas, porque normalmente ellos utilizan archivos físicos desde la era de la prehistoria para almacenar su información. En las bases de datos relacionales, la idea de que sean relacionales es que usted diseñe su base de datos de forma normalizada. Hay que granularidad de la data y que no haya una codependencia entre columnas de información. En este video vamos a trabajar hasta el tercer nivel de la normalización. En esta tabla que tenemos en pantalla, tenemos un nombre completo, la dirección completa, el correo electrónico, qué producto compró, la cantidad de ese producto, la fecha de la compra y el estatus de esa compra. A pesar de que parezca para alguien que ya tenga conocimiento de normalización y diseño de tablas, esto es súper común, al menos en mi experiencia, trabajando con algunos proveedores de algunos países, que no vamos a mencionar nombres para que no crean que es un tema elitista, donde los plugins que diseñan sobre WordPress y sobre PHP utilizando como base de datos por defecto o por deseo MySQL, ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo he visto este tipo de diseño y esperan que las APIs con las que ellos interactúan tengan más o menos un nivel de diseño similar a esta atrocidad. Entonces vamos a ver ahora cómo desnormalizamos esta tabla en un diseño más eficiente. La primera forma normal dice que los datos en las columnas deben estar a un punto atómico. O sea, que tiene que llegar a un punto donde ya tú no puedas dividir más la información. Y la segunda regla de la primera forma normal es que no pueden haber datos repetitivos. Si hago un ejemplo y hago esta analogía con Amazon, por ejemplo, yo puedo comprar un suplemento vitamínico, voy a poner mi nombre completo, mi dirección completa donde me van a hacer el envío, cuál es el correo electrónico con el que se va a contactar conmigo si hay algún tema, el nombre del producto, digamos que un Mega Man de energía, la cantidad va a ser 1 y la fecha de compra va a ser 1. La fecha del estatus, puede que ellos manejen en esta columna del estatus, comprado, enviado, entregado. El mes que sigue, cuando se me acabó el producto vitamínico, yo voy a hacer una segunda orden de compra. Por lo tanto, se va a duplicar mi información de nombre completo, se va a duplicar mi dirección, se va a duplicar mi correo electrónico, se va a duplicar el producto, probablemente se duplique la cantidad y lo único que va a variar será la fecha de compra. Entonces, que hay un problema. Según las reglas, yo no puedo tener una columna que no se pueda subdividir hasta un punto donde ya sea imposible seguirla dividiendo. El nombre completo, ¿de qué está compuesto? En el caso de Dominicana, tú tienes primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. En el caso de América, tú tienes un primer nombre y un único apellido. En cualquiera de los dos casos, el nombre completo se puede subdividir. Entonces, vamos a empezar por ahí. Vamos a crear otra tabla. Esta tabla se va a llamar clientes, y va a tener un ID. Este ID va a ser un entero, que recuerden el diseño en el video
de diseño de la tabla, quedamos que un entero, como es un tipo de dato int, lo ideal es que usted utilice el Identity Specification para que ese número sea autogenerado. Vamos a utilizar la versión americana. Nombre. Va a ser un varchar de 30 por si acaso. Y apellido. Y va a ser otro varchar de 30 o de 20. ¿Qué otra cosa no se repite? Bueno, yo necesito el email o el correo electrónico. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y si estás en mi canal quiere decir que estás buscando la forma de llevar tus habilidades de ingeniería de software al siguiente nivel. Si no te quieres perder ningún contenido, ayúdame a ayudar a otros y suscríbete. Sí, ahí, dale ahí y suscríbete. Y va a ser un varchar de 80, si acaso. Y fecha de nacimiento. Eso va a ser un datetime. Esta tabla, vamos a hacer que esto sea un primary key. Esta tabla se va a llamar clientes. ¿Ok? De esa normalización, yo puedo dividir productos en otra tabla. Esta tabla se va a llamar productos y va a tener un ID que va a ser un entero, va a ser el primary key. Le voy a utilizar el identity specification también. Esta tabla se va a llamar productos. Ahora, en la tabla desnormalizada, yo tengo otra columna que se llama status, pero esa la vamos a ver en otro, un poquito más adelante. Basado en la regla de normalización, quiere decir que el status también se puede repetir el texto. ¿Ok? Si digamos que el sistema originalmente está hecho para el idioma español y luego hay que hacer una traducción al idioma inglés por una implementación distinta, tal vez el status texto, orden creada y luego create, son dos textos diferentes. Entonces el status puede significar distinto por la cadena de caracteres. Entonces lo ideal es que esto yo lo separe en otra tabla. Esto va a tener un ID de tipo entero. Le voy a poner un identity. Esto va a tener un status nombre. Y esto va a ser un varchar. Esto se va a llamar entonces status. ¿Ok? Entonces la tabla desnormalizada ha pasado a ser hasta el momento en una tabla de clientes, una tabla de productos, una tabla de status, y ahora yo necesito una tabla que haga la relación entre todas estas tablas satélites que yo he creado. Esa tabla le vamos a llamar orden de compra. Vamos a poner orden, asumiendo que la tabla original se llamara orden. Va a tener un ID. ¿Ok? Va a ser un identity ID. Va a ser un primary key. Aquí voy a poner cliente ID. ¿Ok? Voy a poner producto ID. Y voy a poner status ID. Y de esta manera, esta tabla normalizada, el ID se puede repetir, el producto se puede repetir, el status ID se puede repetir, fecha de creación, date time, en qué fecha se creó esa orden de compra, y siempre los ID se pueden repetir, pero el texto, aunque se actualice, no se va a repetir. Entonces, básicamente, la normalización en su primera fase
lo que me indica es que las descripciones no se deben repetir y que yo debería tener de forma aislada toda la información que se pueda separar. ¿Okay? Si se fijan en la tabla, aquí tenemos algo que nos quedó pendiente. Aquí tenemos algo pendiente. Separamos el nombre, correo, fecha de compra que la pusimos en otro producto. Perdón, el producto lo separamos y el estatus lo separamos, pero no hemos separado los campos de la dirección. Entonces, en el cliente, yo puedo separar dirección, varchar 50, país, que debe ser separado porque el país, seguimos la misma regla de la primera forma, yo no debería tener el país Dominicana, Estados Unidos, Dominicana, Estados Unidos. Yo tal vez necesite un ID. Entonces me separo el ID del país y digo la provincia o el estado. Estado ID. Esto va a pasar a ser un entero. Y el código postal. Que esto tal vez se pueda repetir y tal vez necesite otra tabla, pero realmente el código postal, asumiendo el resto de Latinoamérica, no es muy usado en muchos sitios. A ver, en mi experiencia, según los clientes que he tenido de empresas multinacionales, en muchos sitios no utilizan o no se saben el código postal. Entonces, falta la ciudad. La ciudad se pudiera estar repitiendo. ¿Okay? Para eso pudiéramos crear otra tabla, ciudad ID, con el ID de esa ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad, yo puedo tener más de una persona que viva en la misma ciudad. Es posible que la dirección exista más de una persona en esa dirección, pero la dirección como tal yo no la puedo dividir. ¿Okay? Porque ya sería parte de la parte más atómica de eso. Entonces yo necesito crear una tabla de país, una tabla de provincias relacionada con un país y una tabla de ciudad relacionada con provincia. ¿Okay? Y yo relaciono entonces la tabla país, un ID. Esta va a ser la tabla primaria, perdón, la llave primaria. Aquí va a ser un identity, país, nombre, varchar 50, país, creo otra tabla que va a tener un ID, primary key, lo separo. Este primary key se va a llamar provincia, nombre, va a ser un varchar, ¿ok? Va a ser provincias o estados. Y finalmente voy a tener otra tabla, perdón, esta tabla de provincias tiene que estar relacionada con un país ID. ¿Ok? Para no repetir el nombre del país. Y tampoco debería tener una tabla de provincia que supone que está relacionada con un país y no tener cómo hacer la relación. Y finalmente la tabla de ciudad. ID, integer, primary key, para que se genere un índice, pero ciudad, nombre. Es un varchar 50. Ciudad, al igual que en la tabla de provincias, aquí las ciudades están relacionadas a una provincia. Si usted quiere, puede relacionar la ciudad por el país, dependiendo del filtro, dependiendo de la necesidad que usted tenga a nivel de reportería. Salvo, entonces, si refresco mi listado de tablas, noto cómo una tabla desnormalizada se convierte en un conjunto de tablas separadas que mantengo de forma
aislada cada información, cumpliendo con dos elementos fundamentales. Que la información de la tabla se divide en su máxima expresión, número 1, y número 2, evitar la duplicidad de los textos en la medida de lo posible. Si no quieres perderte ningún contenido de los que subimos cada semana, te sugiero que le des a la campanita para que active las notificaciones y siempre estés al tanto de los nuevos contenidos que subimos.